Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Sin Calzón Podcast. Ya este es el 8º episodio. En varias ocasiones les había hablado de que yo me vine para acá por una situación familiar súper inesperada y que en algún momento les iba a contar como más la historia. Y pues aquí les tengo la historia. Hola, soy la historia. Les presento a mi mamá, ella se llama Mónica. Vamos a hablar pues como toda la situación de cómo llegamos mi hermano y yo a este país, cómo se ha dado como toda la situación por la que nosotros llegamos hacia ella y cómo puede vivir ella lo que como palabras propias ella llama la segunda mejor parte de su vida, cómo se ha sentido, su recuperación, de pronto los challenges, como los obstáculos que ha sentido en el momento en el que está, y pues desde ahora también como esos esfuerzos que ella ha tenido, cómo ha podido salir de todas estas situaciones y pues las cosas también que le ha traído a su vida, todas estas cosas más. ¿Quieres contar algo? ¿Quieres decir algo? Hola, yo soy Mónica Pineda. Estoy muy contenta de estar acá en el podcast y en realidad ha sido una oportunidad de vida muy bonita después de mi proceso con COVID. Entonces nada, vamos a comenzar, vamos con la introducción del podcast y ya vamos a comenzar con la historia desde el principio. Entonces pues nada, Okay. comencemos. Hola, bienvenidos a Sin Calzón Podcast. En este lugar vamos a hablar de esos temas cotidianos que nos pasan en el día a día, sin tabús ni rodeos y sobre todo con una mente muy abierta. Acá nos quitamos esos estigmas, miedos, penas, temores y nos quedamos valientemente sin calzón. Bienvenidos. Bueno, entonces como les venía contando anteriormente, pues vamos a comenzar como contar la historia. Entonces, pues contanos cuántos años llevas acá, hace cuánto tiempo estás en los Estados Unidos, por qué viajaste esa vez a Colombia. Empecemos como desde ese viaje que hiciste a Colombia en donde adquiriste este bichito raro y como desde ahí para que comencemos como la historia de todo eso. Bueno, yo llevo viviendo 20 años aquí en los Estados Unidos. Siempre he vivido aquí en la Florida. Y pues durante el periodo de la pandemia, todo lo que tiene que ver con el proceso de COVID, nos cuidamos muchísimo, pero muchísimo es extremado. Mami, entonces tú llegaste a Colombia, fuiste a visitarnos a nosotros y a mi abuela, Ajá, ¿cierto? Entonces, tú llegaste, te quedaste como 15 días, sí, ¿cierto? Y en esos días hicimos terapia. ¿Te acuerdas que hicimos terapia con Lauris, con mi sí, angeóloga? hicimos terapia de ángeles, Hicimos sí. terapia de ángeles y en algún momento habíamos hablado de la posibilidad de pronto venirnos para acá, pero pues no ya, o sea, era algo de que, Era un proyecto. exacto, era un proyecto, sabía que teníamos que ahorrar un montón de dinero, que teníamos que sacar, renovar la visa porque teníamos las visas vencidas, y pues después de todo lo que pasó con este proceso, pues las citas ya las estaban dando como para 2 o 3 años después. Entonces como Y, que pero igual en ese momento el proyecto era hacerlo, entonces ya como que hicimos el mapa de cómo, cuándo y dónde cada cosa iba a ser. pero era como para una cosa para 4 o 5 años después de ese viaje, o sea, Ajá, era un sí. proyecto para venirnos para acá 2025, 2024, Ujú. algo así. Entonces, yo me acuerdo que en esa sesión de Ángeles con Lauris había algo en lo que se ponía como un deseo que quisieras para 5 años después. Y hay un mensaje súper fuerte que tú me contaste que encontraste, Ujú. algo de ese papelito que era lo que tú tenías como ese deseo. Sí, tener a mis hijos al lado mío y poder vivir juntos. Que para mí en ese momento era algo como nunca ni jamás, o sea, eso nunca se va a dar por muchas circunstancias. Pero yo en esa terapia, realmente mi intención durante la terapia fue esa, tener mi familia reunida y vivir juntos. Y pues definitivamente el poder de la palabra. Tú pides algo y ese algo se da cuando lo pides desde el corazón. Y pienso que eso fue lo que Esa ocurrió. intención Esa total. intención fue total, porque en el momento en que yo hice esa intención, ni mis hijos pensaban en venirse a vivir a los Estados Unidos, ni yo llegué a pensar, ni me imaginé siquiera que me podía enfermar de esta manera, ni mucho menos poder vivir en la misma casa. O sea, era como que algo que
que tú escribes y que eso es como que decir que una cosa no puede ocurrir, o sea, Algo muy lejano, lo veías como algo muy algo lejano. dentro de todo como un imposible. Ujú. Y sin embargo, después vino todo el proceso que Exacto. ya, Ya vamos, pere, ahí pere, vamos, ya un vamos. momento. Vamos adelantando. Entonces, pues nada, entonces hicimos esta sesión, empezamos pues como con todo esto. Me acuerdo que por esos días Robertico es mi padrastro, Robertico estaba todavía ahí en Medellín, él se vino para acá y tú te quedaste unos días Unos más. días de más por Te estar que- con mi mamá. Exacto, te quedaste unos días más por estar con mi abuelita, pues por como compartir con nosotros y estuvimos ese fin de semana. Yo me acuerdo muy bien de los días. Tú te venías un miércoles en la madrugada. Correcto. Y ese fin de semana nosotros estuvimos, que me acuerdo que fuimos a varios centros comerciales, que a comer, y era muy chistoso porque dentro de las conversaciones que teníamos con mi tío, con la esposa de mi tío, entre nosotros éramos como, no, eso de bicho, esa enfermedad es inventada, no Eso es conocemos a nadie mentiras. que le haya tocado tan fuerte, eso es mentiras. Sí, eso dicen mucho en noticias, pero creemos que eso no es tan así y como que no creíamos que nos iba a pasar así. ¿Cuáles eran los comentarios que hacíamos? Sí, lo que decíamos era como que nosotros nos hemos cuidado muy bien, eso no, en realidad no creo que nos vaya a afectar y también llegamos a pensar que en realidad eso no existía. Ujú. O sea, y nunca lo vimos como algo que fuera a tocarnos tan de cerca, Exacto. porque realmente nos dio a todos. Y más que eso fue en el 2021 cuando ya había pasado la época como crítica del Crítica de la asunto. pandemia. Exacto, entonces ya, y tú ya te habías puesto vacuna, ¿no? Sí, sí. No, mentira, yo creo que no. para eso no. Entonces era como que no, pues eso tan loco. No, y el cuento era como que, no, es que si ya no me dio, es que ya no me va a dar. Ah, sí, eso decíamos todos. Sí, y pues en realidad no fue así. Eso decíamos todos, entonces nada. Me acuerdo que ese lunes, eso fue como un domingo, salimos todos a comer y ese lunes nos despertamos, yo vivía con mi hermano y mi hermano y yo nos levantamos como cuando uno le va a comenzar una gripita y con dolor de cabeza, pero yo he sido muy riñítica, yo tenía un gato y un perro, entonces yo pues como que yo Sí. le saqué a eso y yo le decía a mi mamá, yo no más, eso debe ser que me levanté riñítica por Aslan y por Zeus, pero al rato se despertó mi hermano me va diciendo, ¿sabes qué? Yo no tengo olfato. ¿Era gusto o olfato? Gusto. Yo no tengo gusto, a mí no me sabe nada. La comida. Y al rato hablé con mi mamá y me dijo, yo también tengo como migraña, como dolor de cabeza, pero pues nada, ese Pero día. normal. Sí, Pues, o sea, nada grave. no. ¿Cierto que no? Y ese día tenías un evento, creo que era el cumpleaños de Alejandra, la hija de Milton. Sí. Y ese día estuvimos allá y comimos normal. Pues no, o sea, Sí. todo lo que hicimos estaba dentro del rango de lo permitido durante ese periodo post pandemia. Ese día mi hermano y yo no quisimos ir a ese evento porque no nos sentíamos bien y Jonathan y yo nos hicimos una prueba de COVID, pero pues como que salió negativa, pero igual dijimos como no, pues no, qué pereza, qué cansancio, no me siento bien físicamente, ir a hacer como eso, no, más bien me quedo, yo tenía que trabajar al martes, yo no quiero trabajar, pues no quiero ponerme en esas, más bien nos vemos mañana y nos despedimos antes de que te vayas. Y tú también te hiciste ahí la prueba de COVID que te tenías que hacer para poderte devolver. Para poder viajar tenía que hacerme la prueba de COVID y fue la prueba de COVID en sangre. Entonces, en realidad salió negativa, ustedes también se la hicieron, salió negativa. O sea, todo lo que nosotros hicimos para darnos cuenta si teníamos o no COVID fue el proceso normal. Y pues de un momento a, bueno, no me voy a adelantar. No, bueno. No, y ese día, entonces llegamos, ella se estaba quedando en un hotel en el Poblado y nosotros como tú ya tampoco te estabas sintiendo muy bien, no queríamos calle. Me sentí indispuesta, estaba así como con... Como que sí, como que no. Como que uno no siente si sube o baja, pero ahí está. Y me acuerdo que yo dije, no, dale, relájate, te vamos entonces a invitar a comer. Yo pedí un Rappi en el camino en el que íbamos para el hotel y era sushi. Y me acuerdo que yo había pedido unos jugos, uno como de frutos rojos y otro como de frutos amarillos. Y mi hermano quería una gaseosa, entonces pedimos una gaseosa. Y
Y yo te di a ti el de frutos amarillos, pero tenía maracuyá y a ti no te gusta. Sí. Y entonces después cambiamos el jugo. Del mismo, o sea, no cambiamos pitillos, nada, o sea, era con el mismo pitillo, todo, como era sushi y un domicilio, pues eran una cajita, todos cogiendo el sushi común y corriente. Y compartiendo la comida, pues que es algo típico entre nosotros, Sí. de compartir la comida. Pero igual, o sea, la prueba seguía negativa. ¿Y a qué horas tenías tú el vuelo? Yo tenía el vuelo a las 5 de la mañana, perdón. Y llegué a Miami como a las 10 de la mañana. Y yo ya llegué indispuesta. No quería comer. Me sentía como dices tú, como cuando a uno le va a dar la gripa. Y me sentía súper indispuesta. Efectivamente, acá, llegué a mi casa y me acosté. Y llegué del vuelo, me monté en el carro y vi algo súper chistoso que, pues, que yo usualmente no lo hago. Y me senté en el carro, recosté la silla y quedé fundida, como si no hubiese dormido por mucho tiempo. Cuando llegamos a la casa, mi esposo me dijo que me recostara y me acosté y dormí digamos, desde el mediodía hasta el otro día como a las 7 de la mañana. Y me desperté con un dolor en el cuerpo como cuando dicen que tiene una gripa rompehuesos. Era un dolor en todo el cuerpo, pero increíble. Pero me fue subiendo, gradualmente fue subiendo, hasta que llegó un momento en que mi esposo llamó al 911 y dijo, no, ella sí se tiene que estar sintiendo muy mal por quejarse así. Pero eso fue en un proceso que pasó en varios días de la semana, porque yo me acuerdo que a ti te llevaron a la clínica como el domingo y tú llegaste a Miami el miércoles. Yo llegué el miércoles y empecé a quejarme que me dolía, que me dolía, pero cada vez iba siendo peor, no. A mí me hospitalizaron un viernes, yo llegué el miércoles y el miércoles y al viernes fue que llamó Bob la ambulancia. Y cuando llegué, pues yo me acuerdo que me subieron a la ambulancia. Hasta ahí me acuerdo. Yo después no me acuerdo de nada más. Bueno, entonces en paralelo estábamos nosotros en Medellín. Yo había estado en un proceso en que literal mi mamá me mandó para el psicólogo, porque yo estaba como en esos momentos en que uno está como en una depresión, pero uno no sabe qué tiene. Y todo me daba mal genio, todo estaba estresada, todo. Y empecé a ir al psicólogo y me acuerdo que me dijo como, empieza a hacer cosas que a ti te llenen, que te hagan feliz. Y yo empecé a hacer como diferentes cosas y me acuerdo que ese domingo nos fuimos al Graffiti Tour. Y las llamamos y es que no, que pues, o sea, nosotros hablábamos con mi mamá muy seguido, pero pues sabíamos que estaba maluca, entonces era como que, pues entonces que nos llame, y si no le preguntábamos a Bob como, oye, ¿cómo está? Pero era muy por texto, no sabíamos que ya estaba en la clínica, hasta el domingo que ya llamamos y era como, no, estamos en la clínica, nos dio este bicho. Y nosotros, pero pues todavía todo estaba bien, no estabas en UCI, no estabas en una habitación. En observación. Ajá. Y nosotros, bueno, no, tranquilos, nos van contando. Tú me dices que tú no te acuerdas de absolutamente nada. No me acuerdo. Nada. Y llegamos a eso, fueron pasando los días y ya como que ella mantenía muy dormida, entonces hay veces hablábamos más, era con Bob. Y como para el miércoles, nosotros veíamos que estaba muy maluca y ya nos llamaron y ya tenían respiradores, pues tenían ya como los de... no, tenían máscara, ya tenían máscara. Y mi hermano y yo pues obviamente nos asustamos mucho porque siempre he sabido y lo que todo el mundo decía es, después de que entuben una persona, eso ya está más fijo que eso se van para el otro lado y que se quedan acá. Entonces era el susto más grande de nosotros porque seguían en la clínica. Y les mandamos, me acuerdo que por Uber Eats, les mandamos unas flores a la clínica, que en eso está el osito que tienes en este baño de allí. Y entonces como un osito que le mandamos a ella y a Bob le mandamos también como unas flores. Y hablamos con ellos por videollamada y todo estaba súper bien. No, estamos súper bien, yo ya me siento mejor, bla, bla, bla. Tú dices que tú no te acuerdas de esa videollamada, ¿cierto que no? Y al otro día, yo me acuerdo que nosotros como que ya estábamos más tranquilos. Pero ya al otro día llamamos y no nos contestaban. Y no nos contestaban y yo, ay, pero ¿qué pasó? Ninguno de los dos. No contestaba ninguno de los dos.
Y me acuerdo que mi hermano yo estaba trabajando ya y yo me levanté para ir a hacerme el desayuno porque yo trabajaba desde la casa y mi hermano salió a sacar el perro. Y cuando entró, justo en ese momento yo me estaba haciendo el desayuno y llamó Bob. Y nos llamó por videollamada y yo, baby, hola, ¿cómo estás? Nosotros entre nosotros molestamos mucho, nos reímos mucho, somos muy sarcásticos, nos hacemos muchas bromas. Entonces yo molesto mucho a mi padrastro diciéndole baby porque mi mamá cuando eran novios, baby, entonces siempre yo le hacía pues como la broma y yo, hola baby, ¿cómo estás? Y él estaba... Y yo, ay, amigos, o sea, de verdad, Sí, estaba en posición de malas noticias. Como ¿qué? Y él es súper chistoso todo el tiempo, o sea, él siempre es súper bromista. Y yo, ¿sabes qué? Y yo, ay, Dios Sí, mío, aquí con qué cara de pasó con pocos este amigos. hombre. Cuando yo le dije, yo, baby, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así tan serio? Y me dijo, no, lo que pasa es que estás con Jonathan. Y yo, ay, algo ya dentro de mí me Sí. decía como que algo pasó, algo sucedió, algo aquí adentro está pasando. Y llegó y me acuerdo que yo tenía el celular en la mano sin forro porque lo tenía cargando, entonces lo tenía sin el forro. Y llega Bob y dice, bueno, qué bueno que están juntos. No, lo que les tengo que contar es que desafortunadamente su mamá entró ayer en cardiac arrest. Eso es paro respiratorio. En un paro cardiorrespiratorio y la tuvieron que entubar y pues la verdad en este momento la tienen en la UCI, están cuidados intensivos y está entubada. Ay, amigos, a mí me empezaron, yo soy una persona muy sentimental, yo se los he dicho mucho, yo soy muy chillona, yo soy de las Eso que... es por mí, porque yo también soy muy chillona. Y a mí me empezó a dar una cosa de que yo no sabía qué hacer y empezaron, las manos, mamá, me hacían así. Yo tenía el celular en la mano y yo no sabía qué hacer, y a mí me hacían así las manos. Y mi hermano era como que, ¿qué pasó? Y yo, Jonathan, coja el celular. La situación de esa, así yo pensando en el celular. Y yo, Jonathan, coja el celular, ¿qué? Y yo, que coge el celular que se me va a caer de la mano. Y yo, pero ven, baby, pero tú estás bien, porque pues, parce, o sea, sí, mi mamá estaba en esa situación, pero también necesitábamos saber que él estuviera bien, porque sí, tal vez él no es mi papá, pero pues para mí él también es una figura paterna muy importante, y pues ya por lo menos sabíamos que él estaba bien, y él, sí, no, a mí ya me dijeron que a mí me iban a mandar para la casa, que yo estaba mucho mejor, que sigo positivo para el bicho este, pero pues me van a mandar para la casa, pero yo no voy a permitir que nada malo pase. ¿Te acordás que nosotros habíamos tenido una conversación justo ese viaje que tuviste en que decíamos como no, si yo llegara a caer en esa cosa, que era lo que vos decías? Sí, yo siempre, de hecho hay un documento que dice que si por una emergencia médica o algo y yo tengo que depender de una máquina, prefiero que me desconecte. Y mi esposo no me quiso desconectar. Fue horrible. Entonces, bueno, pasó eso. Eso fue el jueves y el viernes se despertó como en medio de la sedación que tenía esta mujer y se sintió muy desesperada porque paterca. Les presento la imagen de la terquedad. y como que en medio de su inconsciente y las medicinas que tenía, porque ella estaba, o sea, tenía medicinas muy fuertes porque obviamente estaba sedada, llegó y se arrancó los tubos. Entonces, la traqueostomía, saqué el tubo de... Y entró otra vez en un proceso súper fuerte de salud, todo, y ya pues, o sea, se sacó las cosas de tal manera. El que sea médico, por favor, comente y déjeme saber. Yo les estoy contando la experiencia desde mi respecto. Yo no sé nada de todas esas cosas. Les estamos contando nuestra experiencia. Y nada, llegó, se lo sacó y ya le recomendaron a Bob que era lo mejor, pues ya ponerla en un coma inducido y que aparte como iba a estar totalmente sedada, como no iban a haber ningún tipo de alteraciones de nada, iba a ser como más fácil poderla estabilizar de algún momento, pero aún sabiendo que era asistencia de equipos y que muy probablemente tenía muy pocas posibilidades de realmente salir del coma. Entonces eso fue un viernes. Y el sábado me acuerdo que yo mercaba en la minorista, amigos, mi hermano y yo nos íbamos para la minorista a mercar y nos encantaba y era el parche de la vida. Entonces ese sábado nos fuimos, sí, y nos íbamos para allá y nos fuimos a mercar, llegamos a la casa como a las 12,
Pero mientras estábamos mercando, mi Bob me escribió y me dijo que apenas llegara a la casa, que tenía que hablar muy seriamente conmigo, que si por favor le podía devolver la llamada. Yo me imaginé lo peor y yo, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? Y yo, pero todo está bien. Me dijo, sí, tranquila, o sea, dentro de la situación en la que estamos, todo está bien, no te preocupes, pues sigue haciendo lo que estás haciendo. Yo llegaba, ante todo gordos, princesas. Yo tenía cita de uñas, fui, me hice mi cita de uñas y como a las 2 de la tarde llegué a la casa. Y me va diciendo, Cintia, necesito ahora que ya estás en la casa, que nos sentemos porque la verdad la situación médica está muy complicada. Yo sé que con tu mamá se han hablado de diferentes situaciones y yo necesito saber qué vamos a hacer. Esa conversación ha sido una conversación fuerte y a mí no se me olvida. Yo estaba sentada en la casa, en la sala, en el mueble, en el sofá cama. ¿Te acuerdas del sofá cama grisecito? Y estábamos hablando por videollamada. Y él me decía, yo sé que ustedes han hablado y tú has hablado con tu mamá y yo sé que el deseo de ella es que si está en una situación de estas, que la dejáramos ir. Pero yo no soy capaz y yo no voy a dejarla ir. Y yo, baby, pero pues finalmente es lo que ella quería y a mí me duele mucho la situación, pero pues es lo que ella quería y si no pasa algo o si llega a despertar y queda totalmente en un estado vegetativo que me dijo, si eso llega a pasar, en el momento en que eso pase decidimos, pero yo no voy a renunciar a la posibilidad de seguir viviendo mi vida con la mujer que yo amo. Ay no, él es muy lindo, amigos, él es muy lindo, él es muy hermoso. Con él es que yo me di cuenta que de verdad a uno lo pueden amar de una forma bonita. Y ni siquiera está conmigo, ¿cómo les parece? Y entonces me dijo eso y me dijo, yo lo que necesito es, o sea, para lo que te llamé más allá de eso, fue para dejarte saber que nosotros tenemos unos temas de unos seguros y tenemos unos temas pues como de como testamentos pues y situaciones así, que en caso tal de que ella no llegue a sobrevivir, debemos de solucionar y yo necesito que usted y su hermano estén acá en caso tal de que algo así pase. Entonces, pues como ya les había dicho anteriormente, teníamos la visa vencida y estaban dando las citas para ir para 2 años después. Y entonces, gracias a Dios, como yo ya teníamos, en algún momento habíamos hablado del tiempo, yo ya venía desde un tiempo liberando el cupo de mis tarjetas de crédito, yo ya venía de alguna u otra manera, pues como preparándote, estás en el proceso de prepararte para venir, pero igual pues era un proceso, un largo plazo. Exactamente. Entonces, pues nada, gracias a Dios había liberado pues como un cupo de mis tarjetas. Era julio, entonces llegaba la prima de servicios que le pagan a los empleados asalariados en Colombia. En Colombia, sí. Entonces había acabado de recibir mi prima. Y nada, me conseguí a alguien. Yo dentro, o sea, no sé si se acuerdan ustedes que les había comentado en algún episodio que haciendo las traducciones conocí a un abogado que me ayudó y me dio una información. Contacté, ahí fue donde contacté a este abogado y me dijo y me mandaron una información diciéndome que si era posible, no como que te dieran una visa de emergencia, sino que te adelantaran la cita para una situación de estas. Una situación de emergencia. Exactamente. Entonces nos pusimos a buscar, yo me puse a buscar una persona pues como que tramitara visas. Dios es grande, no sé, y con una persona que siempre nos tramitó las visas de toda la vida por una recomendación de alguien con la que yo estudié en el colegio. Y este señor me acuerdo que se llamaba Álvaro y me dijo, ay, tú eres la hija de Mónica y de Nelson. Y yo, sí, yo soy la hija de él. No, no te preocupes. ¿Cómo así que tu mamá está en esta situación? No te preocupes, vamos a sacar esta visa como sea necesaria. Y nos ayudó a tramitar pues como todo eso. Amigos, era el 2 de julio del 2021 y me dieron la cita de la visa para el 24 de abril del 2023. Imagínate, 2 años y medio. Del 2023. Y nada, metimos eso. Yo esto se los conté en otro episodio más a fondo para que vayan a escuchar, que creo que es el de volver a comenzar desde cero. Ahí está más a fondo. Acá abajo en los comentarios le dejo la información de cuál episodio está. Es en el episodio 5. Ay, muy bien, mami. Es que yo soy fan de mi niña. Entonces, tan lindo. Te amo. Entonces, les conté como más a fondo esa parte de la historia para que no nos quedemos aquí 3 horas. Y finalmente nos dieron pues como todo lo de la cita, la visa y pudimos llegar y ya llegamos acá. Mi hermano llegó el 27 de julio, yo llegué el 28 de julio porque nos mandaron los pasaportes separados. Y nos llegaban a más tardar el 26 de julio y nosotros compramos tiquetes para el 27 de julio.
y solamente llegó el pasaporte de mi hermano el 27 de julio, el vuelo era a las 2 de la mañana. El caso fue que yo le dije a mi hermano y yo, a mí no me importa, no vamos a cambiar dos tiquetes. Arranque usted, que tenemos citas, usted lleva plata, yo llevo plata, llevamos los dos cartas médicas de toda la situación que está haciendo, o sea, no me preocupe, no lo van a devolver, hágale, vaya con Dios, papito, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén y chao. Y llegó, se fue, él llegó un martes, y ay, hijo de madre, era yo padeciendo y yo, ojalá si me llegue mañana, cambiamos el tiquete. Mismo corra. No, y cuando fuimos a recoger el pasaporte de Jonathan, nos hicimos amiga de la pelada que estaba ahí en el counter y me dijo, yo sé, tu guía vienen que llegan mañana, apenas lleguen y abren, apenas yo vea si está, yo mismo te llamo. Efectivamente a las 8 de la mañana que abrieron la oficina, la peladita me llamó, si te llegó, no te preocupes. Y llamamos a Caliche, mi primo. Caliche me los estaban dando, manejando todos esos días. Y llamamos a Caliche, llamé a Caliche y yo, Caliche llegó, hágale que nos fuimos. Y llegó, la recogí y mismo nos fuimos para el aeropuerto. Yo por esos días había votado, cuando estaba en el vuelo de Bogotá para Medellín, boté la cédula, me tocó ir a hacerle un rescue a mi cédula por allá en Río Negro. Ay no, ustedes no se imaginan. El otro día cuento esa historia. Pero fue una odisea todos esos días, pues, pero de verdad que fue súper chévere. Entonces ahí ya les conté qué ha pasado en todo ese momento. Cuando yo llegué, mi mamá, como para el miércoles, no, yo llegué el miércoles y como el viernes o el sábado, ella despertó del coma. Pero entonces ahora ella nos va a contar desde el momento en que ella entró en todo su coma. Ella estuvo en muchas cadenas de oración, hubo muchas personas que estaban así, a nosotros no nos daban mayor información de lo que sucedía. Estábamos pues como en muchas cadenas de oración y ella vivió situaciones que para algunas personas eran situaciones muy locas, pero pues para las personas que somos creyentes en Dios, en la vida, en los ángeles, en que hay almas, en que hay situaciones así, pues realmente son cosas que son muy valiosas. Entonces eso fue desde mi perspectiva. Ahora vamos a contar desde la perspectiva de ella qué fue lo que pasó. Pues a ver, empecemos al principio. Cuando yo entré al hospital, yo no me acuerdo ya de nada. Literalmente a partir de ahí me desconecté. Yo empecé, la primera parte del proceso fue que cuando me inducieron el coma, yo empecé a tener como sueños, pero los sueños que yo tenía eran sueños muy, muy discientes. En uno de los sueños había un señor, como que en el sueño el señor estaba haciendo Uber, y entonces yo le dije a dónde me debía llevar, y me decía, no señora, es que cuando mandan a alguien allá, es porque ya la persona se murió, o sea, ya no hay nada más que hacer. Y yo le decía, no, pero yo estoy viva. Sin embargo, el señor iba manejando como en función de llegar a ese lugar. Cuando yo llegué a ese lugar, yo entré y había una fila. Entonces yo pregunté, señora, ¿esta fila es para qué? Ah, no, esta es la fila para las personas que se mueren. Y yo me quedé haciendo la fila. Y yo para ahí haciendo la fila. Estaba haciendo mucho frío, haciendo la fila y con muchísimo frío. En ese momento yo recuerdo que yo le pregunté a la señora que iba adelante que si eso se demoraba mucho. Y la señora me dijo, no, eso no se demora nada. Pues sí, señores, que cuando me tocó el turno a mí salió la enfermera y dijo, ay no, a usted le toca esperar porque nosotros nos vamos a ir a almorzar. Y cerraron la puerta. Y yo como que, y entonces, y con muchísimo frío. Pero yo me senté y me quedé mirando como hacia la puerta. Y en la puerta, dije yo, cuando vi la puerta, vi que había como sombra de sol. Y yo dije, no, yo con tanto frío que tengo yo no me voy a quedar aquí. Y salí, me fui y me senté en una banca a esperar y a que me diera el solecito y que me calentara. Pues les voy a decir que me salió un señor y se me sentó al lado y me dice, te encontré. Y literal, así mismo como lo muestran en todas las películas, de ojos azules, con el cabello dorado, una tez muy bonita, y me dijo, tiene mucho frío, espérese un momento, y me puso un manto y me dice, mi madre te cubre con su manto. Y técnicamente, mirándolo retrospectivamente, lo que estaba ocurriendo es que yo había entrado nuevamente en paro cardiorrespiratorio.
paro Cardiorrespiratorio. Eso. Y entonces, en ese momento era que me estaban reanimando de ese proceso que yo tuve ahí. El periodo en que yo estuve en coma tuve muchísimos sueños y eran sueños todos así por el estilo, que siempre que yo llegaba había que tomar una decisión o algo pasaba y todo ese tiempo fue de tomar decisiones, pero al final me di cuenta que las decisiones eran continuar o no continuar viviendo y la verdad, gracias a que tomé la decisión acertada estoy aquí. Siempre tenía que tomar la decisión o de seguir o de parar y en una de ellas era como un túnel, pero no como el túnel que te pintan que con la luz blanca y que el cuento, no, era como un túnel donde había como un parqueadero. Entonces yo llegué ahí y el vigilante me dice, ya espere que ya los van a recoger porque se los van a llevar ya para que terminen. Y por alguna razón yo cambié de carro y no me dejé llevar. Y cuando llegué en ese mismo sueño, se me sienta al lado el mismo señor y me dice, ¿y entonces ahora qué vas a hacer? Cuando me dice, ¿ahora qué vas a hacer? Le dije yo, no señor, espera un momento, es que yo ya me acordé, yo ya sé quién soy y yo vivo en esta dirección y le di la dirección de la casa y estoy casada con Robert Ramírez y nosotros somos muy felices y yo ya me tengo que ir para la casa porque él me está esperando. Y literalmente ahí fue cuando me desperté del coma. Imagínate. Hubo también una cosa que tú me contaste en algún momento y era cuando te sentías como que en un momento que escuchabas como vocecitas. Sí, cuando las veces que el Señor me dijo, mi madre te cubre con su manto, yo sentía como la gente oraba, yo los escuchaba orar y reconocí voces que estaban orando por mí. Y efectivamente, esas personas me acompañaron en oración durante todo ese tiempo porque mi coma fue de 4 meses. No, mami, no fue tan largo. O sea, en todo el tiempo en recuperación y todo sí fue así, pero tú estuviste un mes en coma. O sea que estuve en punto y coma. En punto y coma. Ok. Estuviste un mes Ah, en no, coma y estuviste después meses en la fue- clínica otro mes y medio más. 4 meses fue como el periodo en que estuve de recuperación. Sí, o después sea, de- estuviste o sea, entraste a la clínica, O sea, estuviste es como que, 8 días, pues, después el mes y después como otros 15, 20 días en esa clínica en University y Ajá. ya como los 20 días, un mes que te mandaron para la de A la abajo de clínica Key de- Biscayne, Ajá. que fue donde estuviste allá en fisioterapias, en todo eso y ahí ya fue que te mandaron a la casa. Total, amigos, como se podrán dar Como 3 cuenta, meses. mi cronómetro de tiempo está como fallando, como fallando. Un poquito alterado. Un poquito alterado, pero la idea es que aquí estoy, de verdad que literal, o sea, como me decía a mí misma en el sueño, porque palabras textuales, cada vez que me encontraba el Señor, me decía, te alcancé, o te encontré, yo decía, siempre la respuesta mía para Él era, es que yo tengo que ir a vivir la segunda mejor parte de mi vida, y literal, cuando yo regresé del coma o sea, vine con un propósito, yo me regresé con un propósito porque hubo momentos en que yo dudé y casi que tomaba la decisión de irme cuando me decían, ya es hora de irse en los sueños. Yo decía, no, yo tengo que ir a vivir la segunda mejor parte de mi vida. Y literalmente he regresado y la calidad de vida, la vida que estoy viviendo en este momento, las cosas maravillosas que estoy experimentando, todas han sido después y estoy muy agradecida de haberme quedado y de tener esa oportunidad. Total, no, mira, me acuerdo que cuando estábamos como en todo ese proceso, todavía en Colombia, nosotros yo llamaba a la clínica, yo pedía hablar con el que fuera y no nos daban mayor información. Y Donna es como una tía, es la esposa del hermano de mi padrastro, es una tía, literal, pero ella también es enfermera y ella trabaja en otro, o sea, como decir, en otra clínica del mismo grupo. Y hay veces se metía a la clínica y se iba a preguntar información. Se entraba como si trabajara en esa clínica
y entraba con las Las credenciales de ella en el otro hospital, pero entraba y se hacía pasar como que Mi trabajar hermano. en este Ajá. hospital literal. Y sacaba información y nos dejaba saber, entonces era muy chistoso porque nosotros todos los días éramos como que hoy tiene un 2% más de oxígeno, mañana tiene 4% menos de oxígeno, entonces todos los días era un tira y afloje horrible. Y me acuerdo que en medio de todo eso ya llegó un día en que nos dijeron toca hacerle otra traqueotomía porque puede haber la posibilidad de que mejore o que siga igual, pero ya necesitamos hacerla porque solamente está dependiendo de eso y necesitamos que reciba más oxígeno. Y el día que le hicieron esa traqueotomía, no sé si te acordás de Cristian, este man de ese retiro que nos mandaste, él me llamó. Él es una persona que como que tiene como contacto con ángeles y como algo así. Y ese día él me llamó y me dijo, Cintia, ¿cómo está la mamá? Y yo, no, Cristian, todo sigue igual. Que me dijo, yo sé que lo que te voy a decir no es algo agradable, pero necesito que hables con abogados, con lo que sea que tengas que cuadrar, porque no sé por qué me llegó una información, me llegó algo y ya no hay más luz para tu mamá. Y ese día tuviste la traqueotomía y empezaste a tener un sangrado interno. Y por fin y pudieron como cauterizar ese coso y finalmente ahí empezó a mejorar y ya esa misma semana fue que nosotros pudimos viajar y que ya después como que despertaste del coma. Entonces fue como muy fuerte porque pues yo soy una fiel creyente de la manifestación y en el, o sea, yo obviamente yo soy muy consciente de que hay cosas muy buenas y muy malas, pero yo también creo que muchas de las cosas vienen desde la mentalidad que tú le pones a la situación. Y a pesar de que yo sabía totalmente cuál era la situación, yo siempre estaba manifestando, o sea, yo escribía y yo hacía afirmaciones para esta fecha, voy a estar en Miami haciendo esto, o sea, presente, sintiéndome que las cosas estaban pasando y a pesar de que yo sabía la situación, había una seguridad en mí que yo no entendía cómo hacerlo. Yo también siento que de alguna manera yo a veces me acostaba como a meditar rezando y como que sentía como que en algunas veces como en medio de esos sueños como que podía contactar contigo de alguna manera y que yo te decía como que yo sé que tú estás ya les dije que ella es muy terca y yo le decía como que yo sé que tú estás haciendo todo esto para generar que nosotros podamos estar allá antes de lo que tú creas. No, ya estamos en proceso, ya nos están dando las cosas y como que le iba dando como el update de cómo iba todo el proceso con lo de las visas y todo y yo, ya casi vamos a llegar, yo sé que vamos a estar allá, espera, poder hacer las cosas y yo no sé cómo explicarles esto amigos, pero yo sentía realmente como que hablaba con ella y que ella me decía, ay sí, relájate, vos sabes cómo soy yo y como con su propia chispa y todo. Y en ese mismo momento, pues mi hermano y yo también teníamos otra situación porque mi papá en ese momento también estaba en una situación de clínica, también acá en Estados Unidos, entonces era muy fuerte porque mentalmente fue muy desgastante en diferentes aspectos. Pero en mi mente y en mi corazón siempre estuvo como la tranquilidad de saber que nada malo iba a pasar. Que iba a volver. Sí, y hay amigas mías que todos los días me preguntaban y me decían, Cinti, ¿cómo ay, yo no sé? Me decían, ¿y vos has pensado en eso? Y yo, sí, yo he pensado en eso, pero para mí cancelado pensamientos de que se va a morir, de que no va a resucitar, de que no van a pasar las cosas, porque lo que tú creas en tu mente se crea en la realidad. Entonces yo siempre como que creía de eso. Y más cuando les digo que de verdad, o sea, yo sé que puede sonar muy loco, pero yo de verdad sentía que conectaba contigo en algunas meditaciones. Y es cierto, porque de alguna manera esa conexión que hay cuando tranquilizamos el cuerpo y dejamos que el alma sea la que nos hable, sí hay esa conexión. Y yo sí tengo eso dentro de mí, que sabía que yo tenía que volver porque había un propósito. Y de hecho yo regresé con ese propósito. Y el propósito de ese momento para mí era tener mi familia junta y vivir esa experiencia que hemos vivido tan bonita de vivir juntos, de verlos crecer, de verlos desarrollarse a otro nivel, pero estando juntos. Que no es lo mismo que tener esa posibilidad de vivir las cosas, pero con la distancia en la mitad, sino poderlas vivir y compartirlas en vivo y en directo. Ha sido una experiencia maravillosa. Totalmente. Ustedes no se van a imaginar que nosotros llegamos, eso pasó,
tuvimos una videollamada y ella nos vio en la videollamada y yo volví a sentir cuando tuve el celular en la mano. ¿Ustedes creen que ella se acuerda? No se acuerda. No me acuerdo. En realidad no. O sea, ¿cuándo caíste tú en cuenta de que nosotros ya estábamos acá? No, yo creo que pasaron días, porque entre otras cosas es importante que ustedes sepan que el tiempo que yo estuve en coma, afortunadamente tuve la posibilidad de regresar, porque cuando tú estás en coma, tú pierdes la noción de lo que hay cierto y de lo que no es cierto, o que parte era un sueño o que no era un sueño, porque tu cerebro está muy desconectado en diferentes áreas. Y la verdad fue que cuando yo regresé del coma, yo muchas veces pensaba que como que era un sueño, como será que yo estoy soñando esto. Entonces por eso me costó llegar al momento de decir, wow, esto es una realidad. Exacto. Porque lo sentía como que era un sueño, porque para mí seguía siendo un sueño poderlos tener aquí. Sí. Y cuando como que ya aterricé, como que, no, espérate un momento, es en serio, sí estamos acá. Qué bonito despertar. Sí, total, pero ahí no queda la historia, o sea, ella despertó, pero nosotros pudimos verla como un mes después, porque las clínicas no dejaban entrar a nadie, o sea, ni siquiera a Robertico lo dejaban entrar a la clínica. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Este episodio va muy largo y está súper interesante y falta la segunda parte. Okay. Que es la parte ya como de la recuperación y de todo eso. Porque esa recuperación fue... Eso es otra historia. O sea, es otro cuento, pero para darles ahí como un avance pequeñito es para las personas que no me conocen, las que me conocen saben que soy así, pero las personas que no me conocen, yo he sido una mujer autosuficiente, donde todo el tiempo siempre he sido la del resuelve, la que se mueve, la que todo. Y ese choque que tuve de aprender a entender que había otra velocidad diferente a la que estaba en mi mente, porque yo pensaba, yo quiero ser o hacer tal y tal cosa, pero mi cuerpo no me estaba dando la posibilidad de ejecutar lo que mi mente pensaba. Entonces, ese proceso sí fue otro cuento. Mejor dicho, a este cuento le falta un pedazo. Pero un pedazo, porque es la segunda parte, es el tema de cuando ya empezó en la clínica, a mi mamá le tocó volver a aprender a hablar, a mi mamá le tocó volver a aprender a caminar, le tocó volver a aprender a comer por sí sola, le tocó volver a aprender a escribir, a hacer diferentes cosas. A lavarme los dientes. Créanme que fue súper difícil. Estuvo con un respirador constantemente como por 6 meses y empezar otra vez como a hacer diferentes cosas, y al día de hoy todavía hay ciertas secuelas con las que están lidiando, pero mi mamá literalmente es un milagro clínico. O sea, ella cuando estuvo en su cardiorrespiratorio, a ella la declararon muerta 3 veces, ella tuvo un derrame cerebral, y el solo hecho, que incluso lo dicen los médicos, que tienes mucho el feedback de los médicos, que es lo que te dicen, que yo soy un milagro, que ella no es ni siquiera para que esté hablando, ni que para que tenga la misma capacidad cognitiva. Que en realidad, pues, aunque tengo pues algunas secuelas, son mínimas en comparación de miles de personas que no lo lograron. No, técnicamente los médicos dicen que yo soy un milagro porque no se esperaba que hubiese tenido una recuperación como la que he tenido. Ahora, para mí, el solo hecho de poderme hacer las cosas por mí misma, vestirme, ese tipo de cosas no las podía hacer, y ahora que las puedo hacer, doy gracias por haber pasado por todo este proceso, porque me enseñó muchísimo de mí misma, y aprender a recibir y aprender a sentir que alguien más podía hacer las cosas por mí, y no, la felicidad de estar con ustedes. O sea, para mí eso ha sido una motivación para retomar el camino, porque en realidad el proceso de fisioterapia fue muy duro y todavía aún continúo con algunas terapias, por ejemplo la del lenguaje. Se dan cuenta de que a raticos como que me pesa la lengua para hablar, pero son todo ese tipo de efectos colaterales que he tenido, pero estoy recuperada digamos que en un 98%, así no me alcance así, 98%,
y ya lo que me falta es muy poquito para volver a ser la misma que era antes de y después de. Exactamente, entonces en la segunda parte de este episodio, pues vamos a hablar como en realidad todo este proceso de recuperación realmente ha sido un tema mentalmente. En los videos corticos que yo les hago a ustedes de lunes a viernes en el Instagram, vayan y miren. En alguno de estos hace días estaba hablando que me parecía muy admirable la capacidad que ella le ve como de sacarle siempre como todo lo positivo y el lado bueno a las cosas y seguir luchando y seguir haciéndole. Ahora, eso no quiere decir que somos humanos perfectos, obviamente como todos hay días difíciles y días en los que también quiere sentarse simplemente a no quiero nada porque todo me duele, pero pues también ahí entra como el apoyo que como familia también le brindamos de diferentes aspectos. Y aunque no es mi lugar, porque lo hemos hablado muchas veces, también hay veces es como que, oiga, usted sí es capaz, señora, hágale. Entonces ha sido muy chévere porque dentro de todo el proceso volvió otra vez como al volvernos a conocer de alguna u otra manera como familia, de hacer las cosas, pero también de darnos cuenta del apoyo que damos y la inspiración tan grande que nos brinda esta señorita aquí presente, esta mujer, para darnos cuenta que realmente desde que tú en tu mente crees que eres capaz de las cosas, lo puedes lograr. Y a pesar de que hay situaciones de intermedio que puedan llegar a ser muy difíciles, siempre desde que tú te metas en la cabeza y tengas las ganas de poder hacer algo, puedes lograrlo y hacerlo. Y es muy inspirador también tener como una buena actitud y como mantener la calma ante tantas situaciones, porque mentalmente sientes también como la capacidad de poderlo hacer. Entonces pues súper chévere en esta segunda parte del episodio, pues como que lo vamos a hablar, lo vamos a hacer, y también obviamente desde su lado mental, obviamente han venido muchas situaciones, desde nosotros también, y pues como ella también le ve siempre su lado positivo, como les he dicho muchas veces y se los vuelvo y se los repito, acá nadie es psicólogo, es coach, es nada de estas cosas, pero sí tenemos en alguna forma las experiencias para poder hablar, y lo que queremos es mostrarles que igual como personas sin mucha educación en el tema, por así decirlo, a pesar de que lo hemos trabajado, podemos salir de situaciones así, también lo puede hacer cualquier persona desde que tenga la intención de hacerlo. Entonces pues nada, vamos a dejarlos acá en este episodio. Recuerden de seguirme en todas las redes sociales, ahí está en TikTok, está en YouTube, está en Spotify, está en Instagram Sin Calzón Podcast, y también está en TikTok y está en Instagram Cintia Castano, que es en donde les doy también como videos más corticos, más cosas del día a día. Hay muchos videitos y muchas cosas que hago con ella. También les dejo, tú ya no tienes redes sociales, ¿cierto que no? No, me robaron mi Instagram y decidí no abrirlo uno nuevo. Ah, bueno, pero por allá la van a ver también siendo ella en su diva self. Vamos a hacer pues como la segunda parte de este episodio, cuando doña Mónica quiera hacer parte de esta segunda parte del episodio y comentar pues como con todo esto, porque no quiero dejarlos aquí 2 horas, yo sé que esto ya va muy largo. No se lo pierdan, va a ser súper rico porque es toda la enseñanza que tenemos, aparte a partir de las circunstancias difíciles, cómo nos podemos reinventar y poder buscar una salida diferente, y que la vida te da la posibilidad de que tú tomes decisiones, y cuando tú tomas decisiones también asumas las consecuencias. Sí. Yo tomé la decisión de regresar, así que ahora estoy en el proceso. Hoy nos comprometemos con ustedes, los esperamos en el próximo episodio para que conozcan la parte de cómo volver a empezar. Perfecto. Co-host. Go. Te amo. Muchas gracias y los esperamos en el próximo luego. Episodio. Que tengas un feliz día. Chao. 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 Miau. Ahora sí, chao. Chao.